pues lo único que vamos a provocar es una merma a la libertad de expresión, y la libertad de expresión en el ámbito constitucional pues siempre tiene un parámetro mayor y por lo tanto merece todo el respeto. Entonces, aún corriendo los riesgos que se corren en el uso de la libertad de expresión, que puede convertirse en un abuso, no estoy diciendo que es el caso de Carmen Aristegui, donde creo que es todo lo contrario, pues lo mejor es fomentar la libertad de expresión. Entonces ahí yo creo que la tendencia pudiera ser precisamente a la autorregulación, es decir, a la concientización de los medios de comunicación, en donde resalten los esfuerzos positivos, en donde concienticen a las personas sobre los factores que contribuyen al crimen, la corrupción, la injusticia, y en donde creen estos espacios de discusión. Más bien una autorregulación en un ambiente en donde haya una ética de los medios de comunicación en pro de la cultura de la legalidad. Y usted, qué interesante, en materia de libertad más vale que sobre y no que falte. Cuando regresemos, lo haremos con el doctor José Carlos Lozano y el doctor Francisco Martínez, que han desarrollado en un centro de investigación a su cargo un observatorio de medios. Observar a los medios es el primer paso para poder hacer conciencia, esto que dice el doctor Cavazos, de qué es lo que está pasando a través de ellos y qué es lo que nos estamos finalmente, o con lo que nos estamos quedando las audiencias. Qué bueno que se queda con nosotros, permítame, el corte es muy breve y regresamos con más esta mañana de Opción Múltiple y los medios y la cultura de la legalidad. No se vayan. Estamos de regreso esta mañana, Opción Múltiple, con el tema de los medios y la cultura de la legalidad y la manera, doctor Lozano, en la que los medios de comunicación hoy por hoy están funcionando. Yo no sé si sea correcto presentarlo así, pero existe la percepción en la población de que la televisión, la radio, quizá en menos medida la prensa, pero también hay sus casos, han tomado la crisis que estamos padeciendo todos como una especie de recurso también para incrementar el rating. Entonces no hay mejor cosa que haya balacera en prime time, ¿no? Que la balacera ocurra después de las 7 de la noche es maravilloso porque permite desplazar unidades móviles, hacer comentarios, etcétera. Platícanos un poco del observatorio de medios que ustedes han montado y qué es lo que han empezado a encontrar en materia de contenidos. Sí, bueno, mira, creo que el observatorio que estamos iniciando a partir de enero tiene un antecedente en noviembre, en donde se llevó a cabo aquí en Monterrey un encuentro bien importante de 300 líderes, ¿no? de la comunidad. Fue un encuentro 100% ciudadano, en donde se trató de juntar a los líderes de la comunidad a que discutieran qué se podía hacer para enfrentar el problema de una falta de cultura de la legalidad o de consolidarla si es que existe de manera incipiente, ¿no? Duró todo el día y al final del día se presentaron conclusiones de todas las mesas de trabajo, y entre una de las conclusiones de la mesa de comunicación y cultura de la legalidad venía la propuesta de los líderes ciudadanos de que se estableciera un mecanismo de observación de lo que los medios estaban haciendo en este sentido, ¿no? Y siguiendo ese mandato del grupo que se llama Líderes en Pro de la Cultura de la Legalidad, abrimos aquí en el Centro de Investigación en Comunicación del TEC este observatorio de medios, en donde lo que estamos haciendo es grabando todos los noticieros de televisión locales y juntando todos los periódicos de una semana de cada mes del año, y la estamos analizando exhaustivamente cada una de las noticias que aparecen sobre violencia, inseguridad, corrupción, narcotráfico. La estamos analizando noticia por noticia y estamos clasificándola en diferentes tipos de categorías, ¿no? Tratando de ver y de desarrollar un mecanismo que nos permita como ciudadanos evaluar si realmente las noticias que nos están proporcionando los medios nos están ayudando a promover una cultura de la legalidad, de que respeto a la ley,
exigencia de que acabe la impunidad, respeto a ciertos derechos de presunción de inocencia por parte de los detenidos, etcétera. O si por el contrario, si las noticias están inhibiendo esa cultura de la legalidad o están promoviendo todo lo contrario. Se habla mucho y efectivamente hay mucha gente que tiene la imagen de que lo que están haciendo los medios está muy mal, que están ensalzando a figuras de la delincuencia organizada, que están regodeándose con la violencia y el sensacionalismo, un poco lo que tú decías, pero la verdad es que no tenemos datos fríos, ¿no? Y no tenemos datos así de largo plazo en donde digamos efectivamente los periódicos, los noticieros de televisión están haciendo muy mal papel o están haciendo buen papel. En ese sentido el observatorio va a tratar de ofrecer o está ofreciendo ya dos cosas. Creo que tiene dos propósitos fundamentales. Por un lado, que la sociedad civil, que los ciudadanos tengamos manera de evaluar el desempeño de los medios, así como los medios evalúan el desempeño del gobierno federal, de las cámaras de senadores y de diputados, de los partidos políticos, etcétera, que los ciudadanos tengamos un mecanismo para también evaluarlos a ellos. Y segundo, y esto también me parece muy importante, queremos ser aliados de los medios de comunicación en este observatorio y ayudarles, darles a ellos este tipo de datos para que ellos, decía el doctor Cavazos, que más que regulación hay que promover la autorregulación de los medios. Nada más que esa autorregulación tiene que estar sentada en ciertas bases. Y la verdad es que esto es tan inédito y tan nuevo en el contexto mexicano para el periodismo, que pues los medios están reaccionando como han reaccionado siempre y están cubriendo las noticias como lo hacían antes para otro tipo de temas, y ni siquiera tienen una brújula para decir, bueno, no, en este tipo de temas tenemos que hacer un cambio radical de la manera en que cómo cubrimos el tema y cómo lo presentamos a la audiencia, etcétera, ¿no? Entonces creo que el observatorio, más que ser un fiscal y un enemigo de los medios de comunicación, lo que queremos es que sea una herramienta para ellos, en donde ellos también se vean retratados, y que la brújula que nos sirva tanto a ellos como a nosotros los ciudadanos para evaluar su desempeño sea los principios de la cultura de la legalidad, que creo que es una brújula que a lo mejor no se le ocurre a los medios, ¿no? Decir, oye, pues déjame revisar mi código de ética y mi manual de estilo para mis reporteros, y déjame incorporar elementos de cultura de la legalidad para asegurarme que cuando estemos cubriendo una balacera, una narcomanta, una situación de corrupción de las fuerzas policíacas, etcétera, que nuestro criterio y nuestra brújula sea los principios de cultura de la legalidad, y que de esa manera sepamos que cuando estamos dándole a conocer a la gente lo que está pasando en nuestro entorno, que nadie está en contra de que los medios lo hagan, que también estemos reforzando al mismo tiempo la cultura de la legalidad. Doctor Lozano, usted se ha referido al trabajo que están haciendo, observando noticias, fundamentalmente noticieros, prensa, pero existen otros ámbitos dentro de los medios en donde se podría pensar que se está transgrediendo la ley. O sea, cuando hablamos de la apología de la violencia, por ejemplo, está en la Ley Federal de Radio y Televisión y es, digamos, una transgresión hacerlo. Y aquí es donde aparecen temas muy controversiales, narcocorridos, canciones de otro tipo, no necesariamente corridos, telenovelas, es decir, otro tipo de contenidos que no están en el ámbito de las noticias y que de alguna manera podría pensarse que están pues como atizando un poco el fuego de de ensalzar, por ejemplo, figuras del crimen organizado que de pronto aparecen como esta especie de antihéroes que suelen ser llamados incluso hasta por los niños, ¿no? Se conocen muchos casos en Sinaloa, en Sonora, incluso acá en Nuevo León. Sí, tienes toda la razón, ¿eh? Luego muchas veces creemos que la cultura de la legalidad solamente se va a fomentar a través de la información, del género informativo. Y sin embargo, también en la ficción, y también en el entretenimiento, y también en el deporte, y también en sociales y en gente, puede haber muchos temas que contribuyen a promover o a inhibir la cultura de la legalidad, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, las películas de Hollywood que ponen como héroes a estos vigilantes, ¿no? Que son los que toman la justicia en su propia mano y van y ¿verdad? Y matan a aquellos que dañaron a su familia o lo que sea.
Sí, pues eso, digo, nos están diciendo a los televidentes o a los cinéfilos que nos identifiquemos con eso, cuando en realidad es una afrenta a la cultura de la legalidad, ¿verdad? Y es una promoción de una conducta que no es ideal para la sociedad. Entonces sí, efectivamente, ahí de hecho en el monitoreo que hicimos el año pasado, precisamente para llevar un diagnóstico a los líderes que nos reunimos en el 3 de noviembre, llevamos también un análisis de la ficción que transmiten aquí en México el Canal 5 de Televisa y el Canal 7 de TV Azteca. Y efectivamente encontramos muchos mensajes muy preocupantes de que la gente dice, bueno, aquí no me están dando información, esto no es para educarme, es para entretenerme. Pero el entretenimiento es cultura también, y también te genera percepción de la realidad, ¿no? Entonces sí, es parte. Ahorita hemos empezado el observatorio a partir de enero, tomando en cuenta a todos los medios locales aquí en Nuevo León, televisión, noticieros de televisión y periódicos, pero nuestro objetivo es lo más pronto posible ampliarlo a nivel nacional e incluir en nuestro observatorio el análisis sistemático mensual de los periódicos nacionales e incluso la idea es noticieros de radio importantes a nivel nacional, y también quisiéramos poder monitorear el periódico de mayor circulación de cada estado de la República para poder hacer una radiografía mucho más amplia de lo que está presentándose, porque esto no es exclusivo de Nuevo León, obviamente, ¿verdad? Está presente en todo el país. Pero permítame cederle la palabra al doctor Francisco Martínez, que tiene datos datos importantes sobre lo que está pasando. Realmente, lo que usted y yo, cualquier persona que se acerca a los medios, vemos cotidianamente. ¿Qué han descubierto, doctor Martínez? Aurelio, hemos pensado y estamos convencidos de que los medios de comunicación son un factor importante que promueve la cultura de la legalidad. A través de los contenidos, entonces, que hemos estado analizando, como dice el doctor José Carlos Lozano, hemos podido encontrar algunos aspectos interesantísimos, en los cuales los medios a veces se enfocan y que están manejándolos de una manera que a veces no se repara en ello. Por ejemplo, generalmente no se enfatiza a través de los medios de comunicación un aspecto para que se respeten las leyes. De acuerdo con los monitoreos que tenemos en este último mes, voy a dejar el del año pasado, que fue el que nos sirvió mucho para crear un instrumento mejor. En el 70% de los casos no se está reforzando o enfatizando esa necesidad de que las personas respeten la ley. Simplemente se presenta la información, se da a conocer y bueno, como dicen, se hace a veces una apología de la persona que está apareciendo por ahí. ¿Qué es lo que también estamos manejando? Y ahorita lo decía el doctor Cavazos, que no están promoviendo el apoyo a las víctimas. Generalmente se enfocan los medios de comunicación, en este caso los noticieros, que es donde hemos estado trabajando, en los personajes que están haciendo parte de esa violencia, los que están formando parte de esa violencia. Tampoco se denuncia o se condena la delincuencia. Si nos recordamos aquellas entrevistas que hicieron a la Barbie, por ejemplo, en donde se destacó más que sus antecedentes o más que su participación que tuvo dentro de todo este escenario de la ilegalidad y la violencia en el país, la camiseta. De la cual, Francisco, se vendieron en las siguientes horas 40,000 unidades. La mayoría Sí. legales en Tepito. Probablemente. Pero él llevó comisión. No sé si tendría comisión. Un estereotipo, un sujeto aspiracional, una figura aspiracional. Claro. Tampoco, por ejemplo, hemos encontrado nosotros estamos haciendo una referencia nosotros a la autorregulación. Tendríamos que cuestionarla muy bien. Hace algún tiempo, cuando comienzan a aparecer los medios de comunicación y cuando estudiaba yo, Aurelio, yo soñaba que un día que México tuviera toda la cobertura de medios de comunicación, íbamos a tener un país verdaderamente democrático, un país en el que la justicia permeara por encima de todo, ¿sí? Y me estoy dando cuenta ahora mismo, ¿sí?, que lo que está permeando siguen siendo los intereses económicos. Entonces, el rating está por encima de prácticamente todo. Y esto nos lleva a pensar a nosotros si se debe o no cambiar leyes. No es una mesa para discutirlo ahorita mismo.
Sí, porque sí, nos sí. llevaría mucho, ¿verdad? Claro, pero lo que está diciendo doctor Martínez es bien interesante porque en esta misma mesa de opción múltiple el doctor Raúl Trejo del Arbre